Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el Oncenio de Leguía. Este es un periodo de la historia republicana entre 1919 y 1930, donde se va a poner fin a la república aristocrática. Se va a poner fin al gobierno de la oligarquía agroexportadora. Se va a romper con esta oligarquía que ha gobernado cerca de 20 años. A este gobierno también se le va a conocer como el gobierno de la patria nueva. ¿Por qué así? Porque es un gobierno distinto a como se gobernaba en aquel tiempo. La oligarquía agroexportadora va a ser reemplazada por la burguesía industrial, comercial, y principalmente es la clase media la protagonista de este periodo, la que va a apoyar al gobierno de Leguía, que va a durar cerca de 11 años. Va a ser reelegido en 3 oportunidades, va a realizar varias reformas constitucionales con el único objetivo de poder perennizar en el poder. Este gobierno se va a amparar bastante en el capital estadounidense. Este capital va a reemplazar al capital inglés. Estados Unidos es la potencia que lidera el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Con ese dinero va a buscar modernizar, industrializar el país, va a hacer muchas obras públicas, va a hacer carreteras con la ley de conscripción vial, se va a dar solución a 2 problemas fronterizos. Él tenía bastante popularidad porque ya en su primer gobierno él había solucionado el problema fronterizo con Brasil y con Bolivia. Ahora, en este periodo del Oncenio de Leguía, va a solucionar el problema con Colombia y con Chile. Una de sus políticas del presidente Leguía en su oncenio es que va a buscar modernizar y sobre todo industrializar el país. Va a hacer muchas obras públicas amparado en el capital norteamericano. En el ámbito internacional va a fortalecer el prestigio del Perú, porque va a dar solución a 2 problemas fronterizos, con Chile y con Colombia. Este periodo de los 11 años del gobierno de Leguía se va a dividir en varios periodos, como tú los ves acá. Tenemos un periodo de gobierno provisional. Te comento que el 4 de julio de 1919, los militares, con el apoyo de los soldados, ingresaron a Palacio de Gobierno y destituyeron al presidente José Pardo. Luego vienen las primeras elecciones, donde va a recibir bastante apoyo de la clase media. Él va a ganar esas elecciones y nuevamente viene una segunda, una tercera elección, donde va a ser reelegido en 1924 y la tercera en 1929. Para eso, él va a aplicar varias reformas constitucionales. Vuelvo a indicar que él quiere perennizar en el poder. ¿Ya? Esas reformas las va a hacer en 1923 y en 1927. El objetivo de él es liquidar al gobierno aristocrático del Estado. Recuerda que él fue un presidente populista, autoritario, dictatorial, pro-norteamericano, aliado de la clase media, y frente a toda oposición, él va a perseguirlos políticamente. Va a ser una represión. En resumen, el gobierno de Leguía es una dictadura disfrazada de democracia. Él fue un presidente populista y dentro de sus mensajes siempre va a dirigirse a esos grupos siempre excluidos por los gobiernos aristocráticos. Los obreros, la clase media, los campesinos. Algunas características políticas del gobierno de Leguía. Para empezar, él va a cambiar la Constitución de 1860 por la Constitución de 1920.
¿no? Es la constitución más larga que va a ser cambiada y va a presentar las siguientes características. El periodo del presidente antes era 4 años, ahora va a ser de 5 años. Asimismo, el Estado va a reconocer y también va a proteger a las comunidades indígenas. Se va a someter todas las propiedades a las leyes del Estado. Se va a favorecer la descentralización. Para eso se van a desactivar las juntas departamentales y el presupuesto va a ser dirigido a los consejos provinciales. También se van a realizar muchas obras públicas. Recuerda que él es el presidente que gobierna en nuestro centenario, en los 100 años de independencia, y aquí se hacen muchas obras públicas, se embellece Lima, se crean muchas avenidas, que lo vamos a ir explicando en el transcurso de la clase. También vuelvo a indicar que se va a dar solución a los problemas fronterizos con Colombia y con Chile. Lamentablemente, estos tratados son perjudiciales para el Perú, porque gran parte de nuestro territorio va a quedar apartado, va a quedar en manos de los países vecinos. Asimismo, va a haber una política represiva a toda oposición. Va a ser una dictadura disfrazada de democracia. Se va a reprimir duramente a todos los opositores. Por ejemplo, se va a clausurar el diario La Prensa, el diario El Comercio. Va a haber una persecución política a los representantes del proletariado. Por ahí tenemos a José Carlos Mariátegui, también Víctor Raúl Haya de la Torre. Y la característica más predominante de este gobierno es que es un gobierno personalista. Está apoyado por un Congreso sumiso. Por eso a él le llamaban el Júpiter presidente, el gigante del Pacífico, el nuevo Mesías. Estos eran sus apelativos. Ahora, en el aspecto económico va a haber bastante presencia del capitalismo estadounidense. Recuerda que él se va a convertir en la primera potencia luego de finalizar la Primera Guerra Mundial. Y el Perú va a ser el principal aliado. Por eso va a haber bastante inversión de este capital, principalmente en el sector minero. Tenemos la Cerro de Pasco Mining Company, tenemos en el petróleo la Internacional Petroleum Company, también se invierten en los textiles. A cambio, el Estado va a pedir bastantes préstamos, a lo que nosotros le vamos a llamar empréstitos, y con eso se van a realizar muchas obras públicas. Lo lamentable de esto es que nuestra deuda externa en solo 10 años aumenta de 10 millones de dólares a 100 millones de dólares. Es asombroso el gasto de dinero que se hace en este gobierno en solo 11 años. También se van a crear bancos estatales como el Banco de la Reserva. Hoy se encarga de controlar la política monetaria. El Banco Central Hipotecario, que va a dar crédito a las viviendas. Por otro lado, la Caja de Depósitos y Consignaciones, que se encarga de recaudar los impuestos. Y dentro del aspecto social tenemos un problema, sin lugar a dudas es uno de los problemas más complejos que tuvo que enfrentar el presidente Leguía, el problema indígena. En esa época existía el bandolerismo, estaba caracterizado por el enfrentamiento entre personas, ya sea por la tierra o contra las propias autoridades que lo representaban. El máximo representante de estos bandoleros es Eleodoro Mendel, que fue ejecutado en Cajamarca en 1927. Ahora, la Constitución, para frenar este problema, va a reconocer legalmente las propiedades de las comunidades indígenas. Se va a crear también la Oficina de Asuntos Indígenas. Se crea el Patronato de la Raza Indígena. Se establece el Día del Indio. Y por eso Leguía va a ser llamado el nuevo Huiracocha.
En el sector estudiantil, él había ganado un espacio importante. Había sido proclamado el maestro de la juventud, pero lamentablemente la muerte de muchos estudiantes, obreros, la deportación de Haya de la Torre, hicieron que le pasen factura. Se convirtió en el enemigo de los estudiantes universitarios. Otra cosa interesante en el aspecto social es que en 1920 el gobierno dicta la Ley de Conscripción Vial. Es una especie de servicio por el cual se obligaba a las personas a prestar servicio para construir carreteras. Esto era abusivo. Todos los varones de 18 a 60 años tenían que trabajar gratuitamente en la construcción de carreteras, en la reparación de caminos. Para eso el Estado obligaba de 6 a 12 días al año. Cada persona tenía que trabajar. Si no, tenían que pagar un impuesto, una multa. Pero ¿quiénes iban y cumplían esta ley? Eran los campesinos, eran los indígenas. Ellos no podían pagar esas multas. Ellos fueron duramente explotados por este trabajo. Por eso a esta ley de conscripción vial le llamamos la mitad republicana. Va a haber grandes protestas, grandes rebeliones campesinas que lamentablemente van a ser reprimidas violentamente por los gamonales y por el propio Estado. A modo de resumen, quiero comentarte sobre algunos datos relevantes del gobierno de Leguía. Tenemos dos problemas fronterizos que se solucionan. Con Colombia se firma el Tratado Salomón-Lozano en 1922. Con presión de Estados Unidos, el Perú le va a ceder gran parte del territorio conocido como el trapecio amazónico, donde está el pueblo de Leticia. Y con esto Colombia va a tener acceso al río Amazonas, en compensación por haber perdido Panamá. Con Chile se firma el Tratado Rada-Figueroa, o también conocido como Tratado de Lima, en 1929. Hasta ese momento no se había realizado el plebiscito del Tratado de Ancón, pero con este tratado Tacna se reincorpora al Perú y Arica va a quedar en la soberanía chilena. Otro dato relevante dentro de las obras del oncenio es que se establece el salario mínimo, se establece el Día del Indio, se da la ley de conscripción vial para construir carreteras, se establece la Guardia Republicana y Guardia Civil, hoy se llama Policía Nacional del Perú. En este periodo también van a surgir partidos políticos como el APRA, teniendo su líder Víctor Raúl Haya de la Torre, es un partido que se crea en México, y el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui. Cuando caminamos por las calles de Lima, especialmente por el centro histórico de Lima, vemos el Parque de la Exposición, el Paseo Colón, la Avenida Arequipa, esa antiguamente se llamaba Avenida Leguía, la Avenida Venezuela, que se crea con el nombre de la Avenida Progreso. Imagínate que cuando nosotros celebramos nuestros 100 años de independencia, nosotros recibimos bastantes obsequios. Por ejemplo, tenemos la Fuente de Tres Razas, que fue un obsequio de la colonia china, la Fuente de los Atlantes, que fue un obsequio de la colonia norteamericana, el monumento de Manco Cápac, que fue donado por la colonia japonesa, el arte morisco, que fue un obsequio de la colonia española. ¿Cómo termina el gobierno de Leguía? Pues hay una crisis mundial por la caída del precio de la bolsa de valores del Wall Street. Y esto quiebra los bancos, quiebra las empresas, quiebra las inversiones, se devalúa la moneda. Y como nosotros dependíamos del capitalismo estadounidense, lamentablemente toda la crisis que va a afectar a Estados Unidos también nos va a afectar